Bueno, muchachos, aquí estamos de regreso para seguir discutiendo problemas. Vamos a volver a los problemas, a la lista de problemas. Profe, Sí, solo para confirmar, el sexto problema nada más sería, digamos, como la suma de los flujos, así ¿cuál? dependiendo de qué conjunto sea y qué cargas tengan, ¿no? Sí, exactamente. O sea, sea como sea, el flujo de la superficie cerrada debe ser igual a la suma de las cargas que están dentro de la superficie. ¿Sí? Ok, Si si es una sola carga, pues la integral de flujo, pues implica solamente una carga. Si son 5 cargas que están dentro de la superficie, hay que tomar en cuenta la suma de todas las cargas, ¿sí? sí, Entonces, estoy bien, profe. es muy sencillo, ¿no? ¿Sí? Es todo lo que entierra, Listo, ¿sí? gracias. Sí. Bueno, entonces vamos a ver el problema 7. Dice, los cilindros de la figura contienen una densidad de carga igual, pero opuesta. Bueno, ahí están los cilindros. Entonces, el de afuera tiene una carga positiva, el cilindro de adentro tiene una carga negativa. Son de longitud de L y de radios A y B respectivamente. O sea, A es el radio del cilindro interno y B es eh, el radio del cilindro externo. Dice, bueno, en realidad tiene 13. No, bueno, vamos a ver. Use la ley de Gauss y demuestre que E igual a 0 para R menor que A. A ver, vean el dibujo. ¿Cuánto sería el campo dentro del cilindro pequeño? Aplicando la ley de Gauss. A ver, para recordar todos los conceptos que hemos estado trabajando, ¿qué tipo de cilindro utilizaríamos dentro del cilindro interno para medir el campo eléctrico? ¿Qué tipo de superficie nos conviene? ¿Un cilindro gaussiano? Un cilindro gaussiano, exactamente. Ahora, entonces, ¿cuál sería el campo a partir del flujo del cilindro, de la superficie cilíndrica interna? Pues, si quieren lo visualizamos. ¿O ya tiene una respuesta? No, sí, estaría genial visualizarlo. Un cilindro, una superficie interna cilíndrica, vamos a verlo. A ver. Tenemos aquí un cilindro grande. Y luego dentro otro cilindro. Entonces nos piden que calculemos el campo dentro del cilindro interno. Es decir, voy a agrandar este cilindro de aquí, ¿sí? Para que se distinga bien con cuál cilindro estoy trabajando. ¿Sí? Tenemos el cilindro interno. A ver, este sería el cilindro interno. Y dentro del cilindro interno ponemos una superficie gaussiana. Sí, este es el de radio A. Entonces, a ver, ¿qué carga encierra este cilindro gaussiano
que está dentro del cilindro pequeño. ¿Encierra carga o no encierra carga? Vean, estoy hablando de este cilindro. ¿Qué carga encierra? Recuerden que ese cilindro dentro del cual está metido es un cilindro metálico. Ah, no, ¿Sí? entonces no encierra carga. ¿Perdón? No encierra carga porque la carga está en la superficie de este cilindro. Sí, en efecto, no encierra carga, por lo tanto, integral de E punto ds igual a 0, ¿verdad? Para este cilindro de aquí, Sí. ¿sí? Por lo tanto, como ds no, como la integral de superficie no puede ser 0, entonces, ¿cuánto vale el campo? Para que esto dé 0. Cero. ¿Cero? ¿1? No, cero. E debe ser 0, ¿verdad? Lo cual nos confirma una vez más que dentro de los conductores, ¿sí? El campo eléctrico es 0 en el caso estático, ¿sí? Entonces, adentro, como no hay carga, tampoco hay campo. Bueno, ahora nos piden, ya desde otra perspectiva, calcular me parece que hay que calcular el campo entre los dos cilindros, ¿sí? O sea, así se verían los dos cilindros. Hay una carga en este cilindro, hay otra carga en este cilindro. Entonces, si nos piden calcular el campo en este punto, por ejemplo, ¿qué tipo de superficie aplicamos otra vez? Un cilindro, ¿no? Un cilindro que sería así. Bueno, lo voy a ver desde otra perspectiva, así que sea el frente del cilindro, que está encerrado al cilindro pequeño. ¿Sí? Entonces tendríamos esta situación. El cilindro gaussiano que encierra solamente al cilindro interno. Puede tener una longitud L y un radio R. Vamos a poner que esto es R. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, dada la simetría radial del cilindro que estamos tratando, que es este cilindro, de esta barra, y aquí fue donde pusimos nuestra superficie gaussiana, dada la simetría axial o radial, ¿sí? Utilizamos un cilindro. Entonces, el campo en este punto va a ser exactamente igual que este punto, porque estamos a la misma distancia del eje. Entonces, vamos a plantear nuestra integral de Gauss. El punto de S igual a la carga Q entre epsilon 0. ¿Sí? Bueno, en este caso, el cilindro gaussiano que está aquí dibujado por fuera, ¿sí encierra carga? Sí, ¿no? ¿Qué carga sería? La carga del cilindro pequeño. La carga del cilindro pequeño. Entonces, y sería constante. Ahí, aquí sí podríamos sacar al campo fuera de la integral. Sí. Entonces, esto se nos convertiría simplemente en E por la integral de la superficie, que sería otra vez, ¿cuál sería la superficie lateral
del cilindro. Sería 2 pi a por la longitud. No, porque estamos calculando el área del cilindro gaussiano, Ah, ok. no de la barra, sino del cilindro gaussiano. Entonces sería 2 pi que Ah. No, R, 2 pi R, 2 pi R. 2 pi r por su Ajá. longitud L. Sí. Y esto sería igual a qué? Q sobre epsilon 0 ¿U de qué? ¿De qué cilindro? del A. Del de radio A, ¿no? Sí. Bueno, entonces de aquí se dan cuenta que ya podemos encontrar fácilmente cuánto vale el campo simplemente despejando el campo de aquí, ¿no? Sí. Si ponemos la carga en función de la densidad longitudinal, la carga sería Q igual a sigma por L. En caso de que nos hubieran dado en caso de que nos hubieran dado la densidad lineal. Ahora, esta carga Q, ¿en qué casos va a ser toda la carga del cilindro interno? Por ejemplo, nosotros pudimos haber hecho una superficie, bueno, lo voy a dibujar aquí. Si el cilindro tiene una longitud así, el cilindro pequeño, y nosotros utilizamos una superficie gaussiana así, ¿sí? Vamos a ponerle esta D y esto de aquí, L. La carga que encierra el cilindro gaussiano, que es este, ¿sería toda la carga? Toda la carga. No. No, porque no está encerrado a toda la barra, ¿verdad? Entonces, para este caso, como la carga es proporcional a la longitud del cilindro gaussiano, tendríamos que utilizar una fórmula que sería Q igual a la densidad lineal por la longitud del cilindro gaussiano, porque es toda la carga que está encerrando el cilindro gaussiano, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Que la carga es proporcional a la longitud del cilindro gaussiano, la carga que encierra. Bueno, ok. Ahora vamos a pasar al siguiente problema. Perdón, profe. Sí, sí. En este caso, ¿cómo supo que era una barra metálica? Porque creo que el problema no lo dice, según yo. No, no lo dice, pero es que, mire, no importa si es una barra metálica o es una barra de dieléctrico, por ejemplo, de plástico, de cualquier otra cosa. De todos modos, el cilindro gaussiano encierra toda la carga. Ya esté concentrada esa carga en la superficie de la barra o esté concentrada en su volumen, ¿sí? De todos modos, el cilindro gaussiano encierra toda la carga. Vamos a volver a la figura, ¿sí? Vean, aparentemente la carga está concentrada solamente en la superficie. Y entonces nosotros pusimos nuestra superficie gaussiana entre los dos cilindros. Por lo tanto, esa superficie gaussiana que está entre los dos cilindros agarra la carga que corresponde a la longitud del cilindro gaussiano. Vean ahí cómo en la parte B, la respuesta A es que el campo es cero, eso ya lo vimos. Ahora, la parte B, que entre los signos R y B, el campo eléctrico está dado por F igual a 1 entre 2 pi epsilon 0, lambda entre R. Dice, donde lambda es Q entre L. Entonces, lambda, ¿qué sería?
¿La densidad lineal de carga? ¿La densidad qué? Lineal de Superficial, carga. volumétrica Superficial. o lineal. 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 Lineal, ¿verdad? Porque es Q entre longitud. Entonces, carga lineal. Por lo tanto, el cilindro agarra una carga proporcional a la longitud del cilindro gaussiano. Ajá. A ver, véanlo bien. De hecho, a ver, háganlo ustedes para vean que tienen 5 minutos para hacer ese problema que ya lo discutimos. Háganlo para que vean que, en efecto, el campo eléctrico es 1 entre 2 pi epsilon 0, lambda entre R. A ver, háganlo 5 minutos rápidamente. ¿Ya lo resolvieron algunos? Ya, sí da. Sí da, ¿verdad? Sí. La carga simplemente resultó igual a ¿cuánto? La carga encerrada por el cilindro gaussiano. ¿Cuál sería esa carga? ¿Q igual a qué? O sea, dada su densidad lineal, ¿cuál sería esta carga encerrada? 2 pi epsilon 0 RL. Ok, perfecto. Está bien. Bueno, ahora miren, fíjense una cosa en la figura. Fíjense cómo la carga negativa del cilindro interno está distribuida en su superficie, ¿sí? Lo cual que indica que es metálico, ¿sí? Ahora, vean sobre qué superficie del cilindro mayor está distribuida la carga. ¿Sobre qué superficie? ¿La interna o la externa? La interna, ¿no? La interna. La interna, ¿verdad? Ahí en el dibujo se ve que es la interna. ¿Por qué es la interna donde se sitúa la carga positiva? Por la acción de la carga, bueno, del cilindro chiquito, ¿no? Que el chiquito, por ser metálico, tiene la carga en su superficie. Ajá, Lo que hace que se mueva la carga del cilindro grande. ajá, sí, o sea, hay una atracción, ¿verdad? Una atracción de las cargas negativas sobre las cargas positivas. Y por eso la carga positiva se distribuye en la superficie interna del cilindro grande. Ahora, otra pregunta. Si yo quiero calcular el campo fuera del cilindro, de los dos cilindros, ¿sí? O sea, para R, digamos que 3B o lo que sea,
pero que esté el cilindro gaussiano. Bueno, quiero calcular el campo fuera de los dos cilindros. ¿Cuánto sería ese campo? 0. ¿Por qué? Porque los dos cilindros tienen una densidad de carga igual, pero de signo opuesto. Entonces, a la hora de sumarlos, eh, la carga sería como que se anularían. Exactamente, exactamente. Estaríamos, de hecho, en las situaciones que analizamos en la pregunta 6, ¿no? Donde hay diferentes superficies que cierran una o dos cargas, ¿no? ¿Sí? En este caso, el cilindro gaussiano encerraría dos cargas, pero de signo opuesto y de la misma magnitud. Por eso el campo externo es fuera. Bueno, algo interesante de este problema es que entonces este tipo de arreglos de dos cilindros concéntricos nos permite concentrar el campo dentro del volumen del cilindro mayor, ¿sí? Y afuera prácticamente no queda nada de campo. Entonces, encerramos el campo en un volumen definido, limitado. Ajá. Sería una de las cosas, de las características útiles de este arreglo para diferentes tipos de experimentos, ¿no? ¿Sí? Encerrar el campo en un volumen limitado. Bueno, vamos con la práctica 8. ¿Queda claro ya lo que vimos del 7? Sí. Sí. Bueno. A ver. Dice, la figura muestra una esfera de radio A con una distribución de carga positiva. Bien, ahí se ve la esfera. Perdona, aquí también hay un error en la redacción porque ambas son esferas. No hay ningún cilindro, son esferas. Bueno, vamos a leer otra vez. La figura muestra una esfera de radio A con una distribución de carga positiva. Bueno, mientras que la esfera hueca tiene de radio interno B y radio externo C, tiene en su superficie externa una densidad de carga negativa. No está bien detectado. Calcule el campo eléctrico para los siguientes casos. Bueno, aquí es donde viene el error. Dentro de la esfera R menor que A. Bueno, si la esfera de radio A interna es conductora, ¿dónde se encerraría la carga? En la superficie de A. En la superficie A. Entonces, ¿cuánto sería el campo eléctrico dentro de esa esfera? 0. 0. 0, ¿verdad? Porque es conductor. Bueno. Y luego dice, entre la esfera y el cilindro hueco, o sea, para R, mayor que A y menor que B. O sea, en el hueco. ¿Sí? ¿Ahí cuánto sería la carga encerrada por el cilindro gaussiano? ¿Cuál sería esa carga? Sería Sería, una carga positiva. El campo, ¿no? ¿perdón? A ver, el cilindro, perdón, la esfera gaussiana encerraría toda la carga de A, ¿no? Sí. Y entonces, Sí, a la esfera. Y sería carga positiva. una carga positiva. Y entonces el campo así, a simple vista, ¿cuánto sería? Puesto que, en primer lugar, ¿cuál sería el área de la esfera gaussiana? Sería 4pi por r cuadrado, ¿no? 4πr². ¿Y eso sería igual a qué? De acuerdo a la ley de Gauss. A
La carga de A entre Ajá. epsilon 0. entre epsilon 0. Entonces el campo finalmente, ¿a qué sería igual? A ver, hagan unas operaciones rápidas. A la carga de A entre 4 pi r cuadrada por epsilon 0, ¿no? Sí, o sea, eso equivalente a qué? A un campo eléctrico producido por qué. Fíjense el valor que me dieron. E igual a 1 entre 4 pi epsilon 0, Q entre R cuadrada. Entonces, es el campo equivalente a qué? A una carga puntual. A una carga puntual. Exactamente. ¿Sí? Bueno, un comentario rápido. Cuando las fuerzas entre cargas o entre masas dependen de 1 entre R cuadrada, se puede deducir, tal como lo estamos haciendo en este momento, que esto es equivalente a concentrar la carga en un punto. En este caso, aunque la esfera interna tiene un cierto volumen, el volumen correspondiente al radio A, es como si toda su carga estuviera concentrada en un punto, ¿sí? Esto es lo mismo que pasa con la esfera de la Tierra. Por eso Newton pudo hacer sus cálculos, ¿sí? Porque antes tuvo que demostrar que la carga, que la masa de todo el planeta, ¿sí? Era equivalente a como si esta masa se concentrara en el centro de la Tierra. De ahí su fórmula de atracción gravitatoria, que depende como 1 entre R cuadrada, a pesar de que en realidad la masa está distribuida en una esfera, como aparece en este caso, para la esfera de radio A. Bueno, es un comentario nada más, que es una propiedad de las fuerzas que dependen de la inversa del radio al cuadrado. Es como si estuvieran concentrada la masa o la carga en un punto. Bueno, ok. Ahora, dentro de la pared del cilindro, para R mayor que B y menor que C. Vean, B es el radio interno del mayor cilindro, digo, de la mayor esfera, y C es el radio de la esfera también grande, pero el radio externo. Entonces, ¿cuánto va a valer el campo dentro en ese espacio entre B y C? Lo mismo que en el inciso anterior, porque la carga de la esfera externa está en su superficie externa. Ajá. Entonces, ¿cuánto va a valer el campo? Era Q entre 4 pi R cuadrado epsilon 0. Ajá, pero vamos a ver. Si las esferas fueran de materiales metálicos, ¿cuánto valdría el campo en ese espacio entre B y C? 0. 0. ¿Y eso entonces cómo se explicaría? A ver, recuerden que estamos señalando Pues que, porque estamos en el interior de una superficie metálica, donde no hay carga. ajá, ok, no hay carga, pero digo, ¿por qué, cómo se explica que el campo sea 0 dentro de esa superficie metálica de la esfera externa? Físicamente, ¿cómo lo explicarían ustedes? Porque estamos como encerrando las cargas dentro de esa esfera, digamos. O sea, dentro de esos cilindros, bueno, sí, de esas esferas entre A y B. Bueno, a ver, vamos a ver. Sobre la superficie de la esfera interna hay una carga, ¿sí? Estamos suponiendo que es conductor, hay una carga. Esa carga, ¿qué tipo de efecto tiene sobre la superficie interna de la esfera grande? De atracción. Atracción de carga, ¿sí?
¿Qué tanta carga? Si es más Q, ¿qué tanta carga atraería sobre la superficie interna de la mayor? Menos Q. Menos Q. Y entonces, así se explica que el interior de la superficie gaussiana tenga una carga que es igual a la suma de las dos cargas. O sea, igual a la suma de ¿qué? De Q y menos Q. De Q y menos Q. Y eso explica el campo cero. Ajá. Bueno. Ahora, sí, ¿cuánto valdría el campo fuera? Cero. Igual cero. Ok, dice, vamos a ver lo que dicen con respecto a las cargas. La figura muestra una esfera de radio A con una distribución de carga positiva, mientras que la esfera hueca de radio interno B y radio externo C tienen en su superficie externa una densidad de carga negativa. ¿No la debería tener más bien en su superficie interna? ¿Perdón? ¿No la debería tener más bien en su superficie interna? ¿No? ¿Por qué? Pues para que sea más Q y menos Q. Es que sí. Tiene que ser la distribución de carga en la superficie interna de la esfera grande, tiene que ser igual a la carga de la superficie de la superficie de la esfera menor, porque solamente así la suma de las cargas es cero. Si la carga interna de la superficie de la esfera grande fuera diferente a la carga de la esfera interna, la suma no sería cero y no nos daría un campo cero. Entonces, una deducción es que es la misma carga la que superficial en ambas superficies. La esfera pequeña que la esfera grande. Ok. ¿Sí? Pero vamos a ver. Si ahora pensamos en la pregunta de afuera del cilindro para R mayor que C, esa esfera grande, ¿qué carga contendría? A ver, piensen. Recuerden el ejercicio que vimos antes de que se cierra la superficie. Sí, la suma de todas las cargas internas y externas sería nuestra carga dentro del cilindro, ¿no? Ya nada Ajá, más sería... dentro de la esfera, ¿no? Ah, sí, dentro de la esfera, ajá. Sí, sería la suma de las cargas. Ajá. Porque es la carga neta que encierra en la superficie gaussiana. ¿Sí? Entonces, bueno, pues así se resolvería este problema. Ujú. Aquí lo interesante que se me hace es que la carga de la esfera interna que está en la superficie atrae a la superficie interna de la esfera grande la misma cantidad de carga, de tal forma que la esfera gaussiana tenga, que está dentro de la pared, contenga la misma carga. Digo, la suma de las cargas positiva y negativa y nos dé un campo cero. ¿Sí? Si, por ejemplo, la esfera interna tiene una carga de menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs, la superficie de la interna de la esfera grande tendría que tener más 4 por 10 a la menos 6 coulombs, o sea, la misma cantidad de carga para que la suma de los dos nos dé cero. ¿Sí? Bueno, entonces, pues
ya con esto terminamos el tema de la ley de Gauss. En la siguiente clase trabajamos con el concepto de potencial eléctrico y vamos a ir, y ya con eso vamos a entrar al concepto de corriente, ¿sí? Les diré que aquí hemos estado hablando de pura carga estática, ¿sí? Por eso se llama esta parte electrostática. Y bueno, aquí solamente podemos hablar de campos y de potenciales, pero todos quietos, o sea, no varían en el tiempo. Si se dan cuenta, nunca hemos utilizado el concepto del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasamos ahora a cargas en movimiento? ¿Se comportarán de igual modo las cargas en movimiento que las cargas estáticas? Bueno, la respuesta es que no. Y para hablar de cargas en movimiento, pues hay que hablar de algo que nos ha sido prohibido en este tema, que son los campos dentro de conductores, ¿sí? En el caso de corriente, sí hay campo dentro de los conductores, y es ese campo justamente el que permite que las cargas libres de los conductores se puedan mover. Porque si el campo fuera cero dentro de un conductor, pues no podría haber corriente. Pero no, ahora vamos a inducir, a forzar a que dentro de los conductores incluso haya campos para producir corriente, o sea, cargas en movimiento. Hay que recordar que este paso tremendo de lo electrostático al electrodinámico se dio gracias al invento de Ampère, de la pila de Ampère, de la pila de Volta, perdón, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se construye una pila? La pila de Volta, ¿cómo se construyó? No, Se apilaron trozos de metal con ácido, ¿no? Entre cada pedazo de metal. ¿O algo ¿No eran parecido? medidas? Sí, pero ¿cómo tendrían que ser los metales? ¿Iguales o diferentes? Diferentes, ¿no? ¿Se refiere al material o a la forma? No, ahorita nos olvidamos de la forma, nada más que en efecto si hay un contacto entre dos metales diferentes, y ese contacto es por medio de una sustancia mojada con sal o mojada con ácido o mojada con vinagre, ¿sí? Entonces, entre esos dos metales se produce una diferencia de potencial. Ahora, si repetimos este arreglo una y otra vez, tal como lo voy a mostrar en la siguiente figura, ¿sí? Rápidamente. Sí. Aquí tenemos un metal